Si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, me presento, yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y acompaño a los niños en la consulta donde van pues con sus padres para modificar, mejorar algunas áreas de oportunidad, mejorar su comportamiento, su conducta y entran acompañados de sus padres. Y pues también soy mamá de Renata que tiene pues ya prácticamente 12 años y José que tiene 6 años todavía. Yo te platicaba que los padres no nos damos cuenta cuando los niños crecen y en consulta es muy usual que independientemente de su razón de consulta, del por qué van, cuando empezamos a desmenuzar, a poner la situación por la que ellos van, empezamos a hablar, por ejemplo, sobre la edad, sobre el entorno, etcétera, y muchas veces va esta parte del crecimiento, donde a veces los padres sienten que el comportamiento del niño es como un mal comportamiento, como que son muy mal portados, desobedientes, hay algún problema con la conducta del niño, y muchas de las veces este comportamiento, atrás de este comportamiento va este crecimiento forzado que tienen los niños de manera natural y que los padres no les dejamos crecer, y por eso es que se da pues este comportamiento que no nos encanta cuando empezamos como a rascarle. Yae Sanz, muy buenas noches Yae. Vamos a estarnos viendo de manera simultánea como lo hemos hecho en otras veces. Aquí Psicología Infantil Tijuana y Psicología Infantil y Terapia de Juego por los dos, por si ven que mis ojos están saltando de un lado a otro. Yo te platicaba que en consulta es muy usual, es muy recurrente, muy común que lleguen los padres con razón de consulta como el comportamiento de sus niños, y cuando revisamos el trasfondo hay una lucha entre el crecer de los niños y de nosotros como padres de no dejarlos crecer, pero lo hacemos de manera inconsciente. Si revisan muy bien, cuando, por ejemplo, en el caso de las mamás que tenemos pues al bebé dentro de nuestra pancita, incluso ese es el primer duelo porque pues nos vamos acostumbrando a tener un bebé dentro de nuestro cuerpo 9 meses, y conforme nuestro bebé va creciendo va a haber cambios en nuestro cuerpo también, y como madres lo sentimos. Y me refiero cuando de repente te despiertan en la noche porque pues se mueve mucho. Yo recuerdo que mi hija, la más grande, sus piernas se clavaban acá en mis costillas y dolía horrible. De repente mamás que por ejemplo les dan ascos muy fuertes, mareos muy fuertes, todo esto que aunque a veces no nos encanta del embarazo, es algo que disfrutamos y que después lo extrañamos. Yo recuerdo mucho cuando en mis dos barrigas las mamás me dijeron disfrútalo porque cuando ya nazca tu bebé vas a extrañar mucho tu pancita, y la verdad es que sí, muchas veces queremos que ya nazca el bebé, pero una parte de nosotros no queremos que nazca porque pues es muy cómodo tenerlo allá adentro, es muy agradable tener un bebé dentro de nosotras, es inexplicable cuando las madres que podemos tener bebés pues dentro de nuestro cuerpo, cuando sale nuestro bebé, cuando nace, cuando lo tenemos en los brazos que ya está completamente separado de nosotras, esa es una parte del duelo que a veces también las familias no lo ven. Papá está muy feliz, claro, porque pues ahora ya es tangible un bebé como tal, pero las mamás estamos también muy contentas, pero también viene la otra parte de la pancita que ya no tenemos. Entonces, digo, independientemente de que de repente sintamos que es mucho más cómodo o que queremos que regrese, por de alguna manera decirlo, pero la verdad es que es este primer duelo, es esta primera separación de nuestro bebé al separarse de nosotros al momento de nacer. De hecho, durante el tiempo que nuestro bebé está creciendo, hay pequeños duelos que, insisto, los padres no los vemos. Por ejemplo, cuando nuestro bebé nace, yo te decía que hay una separación de la madre, hay una separación, un duelo también, como cuando el bebé deja de ser recién nacido y, por ejemplo, hay bebés que quizá a lo mejor a los 2-3 meses están ya con ojos mucho más atentos, mucho más abiertos al entorno, más receptivos de los sonidos, ya hay muchas respuestas cuando los bebés van creciendo. Entonces, esto también es un duelo porque ya no están recién nacidos. De hecho, la etapa de recién nacidos tiene también algunas semanas después del nacimiento, después ya no son recién nacidos. Después viene, por ejemplo, la etapa de empezar a probar alimentos, que también ya empiezan a dejar como, no quiero decir que dejar el alimento como tal, la mamila, o cuando estamos lactando también, pero ya hay un alimento extra, quiere decir que ya no es tan bebé. Cuando empieza a gatear también ya no es tan bebé, ya es un bebé que es más grande. Cuando ya empieza a caminar, es algo que las mamás de repente nos conflictúan
conflictúa. Yo te voy a compartir que cuando mi hija, la más grande, yo recuerdo que yo fui mamá de ella de tiempo completo hasta los 2 años y medio. Y yo recuerdo que cuando ella empezaba a gatear aquí en casa, ella se arrastraba, porque es lo primero que hacen antes de gatear. Y yo recuerdo que había mamás en el entorno que me decían, ¿por qué no la llevas a estimulación temprana? Y estimulación temprana son estos espacios donde llevas al bebé y te ayudan o les ayudan a los bebés a gatear de una manera, pues a lo mejor que calculen los espacios, los muebles, subir y bajar escaleras, etcétera. Son ejercicios físicos también de coordinación y es como todo una coordinación del cuerpo. Y yo decía, si yo llevo a mi hija a que aprenda a mejorar su técnica de gateo, ella se va a soltar y ya no me va a necesitar. Y yo confieso que durante unos días yo me mantuve como distante de, no, aquí en casa yo le voy a dar el tiempo que ella requiera, sin presiones, aquí ¿cómo se le llama? Libre movimiento, donde ella se mueva sin ningún conflicto. Mi casa es segura, que ella se disperse por donde ella quiera. Pero había una parte de mí también como mamá que yo decía, ok, Mónica, de todas maneras ella va a gatear en algún momento. Por más que tú no quieras llevarla para que ella se suelte y se separe más de ti, ella lo va a lograr porque es lo que le corresponde a su desarrollo. Y ya sea aquí o allá afuera, ella va a aprender a gatear y por supuesto va a aprender a caminar y eso yo no lo voy a poder detener aunque yo lo quiera postergar. Y finalmente después de unos días pues me decidí y la llevé a la escuelita de estimulación temprana con otros niños y por supuesto que no tardó ni una semana cuando mejoró su gateo, la posición para gatear y claro que aquí en casa ella era gateo turbo y después ya vino por ejemplo el caminar y después del caminar pues ya era el correr, el brincar, después ya es dejar por ejemplo la mamila, dejar el pañal, dormir en su camita, etcétera. Son todos estos pequeños avances de nuestro bebé que son crecimiento, es desarrollo, es evolución y que como mamás y papás nos cuestan porque nuestros niños ya no nos necesitan. Y si revisas también desde que ellos nacen, hay mucha necesidad de nosotras como madres de quererlos tener con nosotros o con nosotras y no dejarlos crecer. Y es ahí donde a veces también pasa en consulta que nosotras las mamás o los papás detenemos la evolución del niño. Y hay una lucha del niño de acuerdo a su naturaleza por el querer ser más autónomo, poder lograr mucho más y nosotros no lo dejamos avanzar. De hecho, la semana pasada estuve platicándoles para que te des una vuelta aquí en el apartado de lives o de videos. Vas a encontrar uno sobre cómo hacer la transición de los niños que salen de la cama de los adultos o de su cunita para irse a su propia cama o a su propia habitación. Y a veces los adultos les insistimos en que regresen con nosotros. En la mañana una mamá decía, es que me encanta incluso todavía cómo huele, por ejemplo, mi hijo. Y papá le contestaba, pero si ya no huele a bebé, porque ya no es un bebé y ella, no importa, me gusta cómo huele, porque yo sé que un día va a crecer y ya no lo voy a tener. Y eso es muy cierto. Y yo le decía a mamá, bueno mamá, lo puedes dejar ir, que se vaya a su camita, porque él ya está listo para irse. Revisa mamá qué tanto tú lo estás deteniendo. Y mamá reconoce, sí, la verdad es que yo soy quien lo detiene y mi hijo puede lograr mucho. A veces él solito va y se duerme a su cama, a veces yo necesito mi tiempo y mi hijo me lo da, pero muchas otras veces yo quiero que él venga. Entonces en esta parte mamá lo reconoce y como ella han llegado otras familias. El día de hoy no vamos a hacer ningún juicio, solamente vamos a ponernos nosotras y nosotros los papás y mamás también en este duelo que no nos damos cuenta, pero que de verdad es importantísimo y necesario. Hay otro live también aquí en el apartado de videos y lives para que te des una vuelta. No recuerdo bien el nombre como es, pero es cuando los niños tienen miedo a crecer. Y una parte, un trasfondo de que los niños no crecen es justamente el miedo que nosotros tenemos, que a veces también puede ser el trasfondo, la sobreprotección del no quererlos dejar crecer o pensar que ellos no pueden lograr mucho, por eso pues yo no les permito y entonces les detengo. Y de verdad que en consulta, como puede haber niños que lleguen súper adelantados, súper maduros, súper adultitos, como puede llegar a haber niños muy infantilizados o muy pubertos o adolescentes, pero que todavía se quedaron atorados en una etapa infantil. Y aquí rascándole, a veces es el contexto, a veces es el comportamiento, a veces es una situación que no se supo manejar en el entorno, pero también otras veces somos los padres que no les permitimos crecer. Entonces yo te decía que en todas en estas pequeñas etapas, desde que nace tu bebé,
bebé, los adultos no somos conscientes de que no les permitimos porque estamos muy acomodados en nuestra necesidad y creemos que dejarlos crecer a nuestro propio ritmo está bien. Y la verdad es que como seres humanos tenemos nuestro ritmo de crecimiento, por eso los niños pues cambian de número de zapato, por eso mudan de dientes, por eso necesitan irse a su camita, por eso ellos aprenden a comer solos, por eso ellos te dicen yo puedo, porque su naturaleza se los va dando. Entonces imagínate si nosotros desde niños les diéramos el permiso a nuestros pequeños de poder crecer y acompañarles con seguridad en su desarrollo. Esto es sinónimo de autoestima. Y con autoestima tu hijo o tu hija va a poder resolver todas las situaciones que se le presenten. Y esto habla de un amor propio y de cómo mis padres me apoyaron y me acompañaron, incluso aunque no estuviéramos de acuerdo, porque hay muchas cosas en las que como padres no estamos de acuerdo o creemos que no es lo más seguro, sin embargo, para su bienestar lo hacemos. Por ejemplo, en consulta puede ser usual la razón que lleguen porque pues no estoy seguro si inscribir a mi hijo o a mi hija a la escuela, porque yo lo veo todavía muy chiquito. Mónica tiene 3 años, en casa pues yo no salgo a trabajar, yo lo puedo cuidar, ¿qué es lo que puedo hacer? Mamá, ¿qué te dice tu hijo? Tu hijo ve a los niños y se emociona. Mi hijo, por ejemplo, el segundo, al ver a su hermana que iba y la dejaba y regresaba más tarde y que su hermana regresaba feliz, y yo a veces cuando iba yo a pagar o de repente algún detalle a la escuela, mi hijo le fascinaba entrar y mientras yo hacía mis asuntos en la escuela, se quedaba, lo revolvían con los otros niños en la escuela y mi hijo fascinado. Entonces ya hubo una necesidad de su parte de poder entrar. Ciertamente yo también te comparto que con mi hijo el segundo se atravesó la pandemia, antes de la pandemia, perdón, y yo no vi tan necesario que fuera a primero de preescolar, que es cuando tienen 3 añitos. Y yo dije, Mónica, voy a detenerlo un poquito más. Y no pensé que fuera tan necesario para él, para mí. Quise darle esta parte de mi tiempo porque pues ya es mi último hijo. Reconozco que fue mi necesidad. Pero el siguiente año, aún con la pandemia, se inscribió a la escuela y él fascinado de tomar clase como un niño grande, de cumplir con sus horarios, y hasta ahorita es un niño responsable que aprende su dinámica. Mamá, vamos a hacer la tarea, mamá, mi uniforme, cuando me toca fútbol, mamá, mis calcetines de yoga. Él es muy responsable, pero porque él sabe que tiene el permiso de crecer. Y digo sabe porque también hay otro video para que te des una vuelta por allá en Instagram, donde me vas a encontrar como SIC Mónica Ruiz. Allá les platico también cosas de mamá y trabajamos un poquito de lo que vemos en la consulta y les doy recomendaciones. Y hay un reel chiquitito que habla sobre la importancia de por qué los cumpleaños deben de celebrarse. No quiero decirte que hagas grandes fiestas, pero puedes hacer con un pastelito chiquitito en casa una pequeña celebración entre ustedes muy particular, porque es justamente eso, el permiso que damos los adultos para que nuestros hijos crezcan. A los niños les llena de mucha emoción y satisfacción decir, tengo 5 y ya me urge cumplir 6, y tengo 6 y wow, ya me urge cumplir 7. Es muy bueno. Incluso los niños de su clase, conforme ven que van celebrando los cumpleaños, ellos también ya quieren crecer y pertenecer a esta línea, a este círculo social también. Eso es parte del darles el permiso. Pero también es cierto que yo como adulto, más cuando es mi último hijo o es el único hijo, es donde se nos conflictúa. Y entonces me cuesta mucho soltarlo, me cuesta mucho permitirle. Y a veces hay padres que dicen, Mónica, yo puedo, no tengo ningún problema, yo le hago, yo le cocino, yo le limpio, yo lo levanto, que se duerma conmigo, yo le resuelvo, no tengo problema por eso. Yo estoy segura, papá, y estoy segura que lo haces con todo tu amor y que lo haces porque crees que lo estás ayudando, pero la realidad es que lo estamos imposibilitando. No le damos las herramientas, al contrario, se las quitamos. El otro día escuché a una adulta que decía, mi papá me enseñó a pescar, haciendo referencia a mi papá me enseñó a poder resolver, de tal manera que cuando yo era adulta pude resolver mucho. Y de el punto donde ella estaba en su etapa adulta, ya ahora casada, con hijos, etcétera, ella decía, yo estoy aquí porque gracias a eso, o sea, al desarrollo que me dio mi padre, la oportunidad que me dio y el acompañamiento que estuvo detrás de mí todo el tiempo, he llegado a este punto. Pero a veces los padres esa parte nos cuesta. Y pues ya ni qué decir, ya platicábamos sobre la mamila, el pañal, la transición a la camita. Por ejemplo, el colecho también, hablando de la salida de la cama también, perdón, la lactancia también, el poder soltar, el chupón, esos son temas también que, híjole, de repente los platicamos y yo no quiero decir que no estoy a favor, yo no tuve la oportunidad de amamantar a mis hijos, pero sí estuvieron ellos alimentados, por ejemplo, con mamila, con la fórmula, y mis 2
los hijos fue hasta que ellos consideraron que fue necesario al desarrollo de ellos. Por ejemplo, a diferencia, mi hija la grande, hicimos una mudanza a una casa y yo tenía como 12 mamilas. Me llevé como 3 mamilas porque ella ya estaba aprendiendo a tomar en vasito. Entonces, cuando me mudé, me llevé como 3 mamilas, pero no le dije que las había llevado. Entonces, ella seguía tomando en vasito y de repente cuando quería una mamila me preguntaba. Yo decía, pues vamos a buscarla. Y entonces ella, al no encontrarlas, pues ella logró soltar la mamila. Pero eso fue también de mi parte de vamos a ayudarla porque ella ya está en ese camino. Mi hijo, el más pequeño, él dejó la mamila a los 9 meses cuando descubrió el popote y para él, wow, el popote fue fantástico. Y pues la mamila en automático él ya no la quería tomar y luego fue el vaso que tiene pegado el popote y bueno, para él fue un descubrimiento. Pero también eso es parte de mi permiso para que él siga creciendo, pero estoy muy acomodada a las necesidades del pequeño. Entonces imagínate cuando los niños van a la guardería y muchas veces las mamás es otra vez muy válido que tú quieras quedarte a cuidar a tu hijo, a tu hija, el tiempo que tú decidas. Pero muchas veces también como mamás a veces también nos da mucha culpa, mucho remordimiento dejar a nuestros pequeños también a veces por presión social. A veces somos nosotras quienes queremos regresar al trabajo o a veces no soltamos a nuestros pequeños porque creemos que nos necesitan. Entonces a veces el salir de casa e ir a la guardería o salir de la guardería y que se vayan a preescolar, o terminar el preescolar e irse a la primaria y ya ni qué decir de la primaria a la secundaria, son diferentes etapas otra vez donde yo como adulto me sigue costando el poder soltarlo. Ahora, yo te decía que en las distintas etapas enfrentamos los duelos y no los queremos ver. No los queremos ver como yo te puse el ejemplo de mi hija cuando yo no quería llevarla a la escuelita de estimulación porque yo estaba segura que ella iba a aprender a mejorar su gateo y que ya no me iba a necesitar. Y realmente así fue. Por ejemplo, a veces es mamá puede salir a trabajar. Aquí me ha tocado conocer casos donde las mamás están esperando que nazca el bebé y ya les ofrecen trabajo. Había una mamá que decía, mi hijo nació y a los 10 días yo ya tenía empleo y ella decía, a ver, espérame, mi bebé acaba de nacer 10 días y ella decía, bueno, tienes otros 10 días para poder decidir si te quedas o te vas. Y a veces es esto de soltar o no soltar. Ahora, no estoy diciendo que sueltes tu maternidad porque seguiremos siendo mamás todo el tiempo, otra vez, pero a necesidad de nuestros pequeños, pero es ahí lo que tú decidas está bien. Si tú quieres quedarte con tu bebé está bien, solamente respetemos esa parte de las etapas de nuestros pequeños para que ellos sigan creciendo pues dentro de su propio ritmo. Ahora, imagínate que ya nuestro pequeño, por ejemplo, hablando de la etapa infantil, que es de los 0 a los 6 años y conforme van creciendo, pues ya se van convirtiendo en pubertos. A veces esa etapa nos conflictúa mucho y ni qué decir en la adolescencia, donde a veces los adultos pensamos que van a saltar de ser niños, literalmente dan el salto al día de mañana a la adolescencia y no es así. Los niños dejan de ser niños de manera gradual y se convierten en adolescentes también de manera gradual. Y en medio de la de la infancia y la adolescencia está la pubertad y muchos autores o muchos profesionales de la salud mental que trabajan con niños y adolescentes hablan muy poco sobre la pubertad. De esto también en la página de Psicología Infantil Tijuana ya hay 1 o 2 videos que hablamos sobre la pubertad, de esa transición de la que nadie habla. La pubertad no es el inicio de la adolescencia, es el cierre de la infancia, es el despedirse. Los niños que son pubertos te vas a dar cuenta, papá, mamá, porque son niños que siguen jugando con sus juguetes, pero que de repente se sientan, están aburridos, ya los juguetes no les interesan, pero no quiere que nadie se los toque, por favor no los vayas a regalar porque yo los sigo usando, tienen un lugar especial, de repente los sacan aunque no jueguen con ellos, pero también empiezan a interesarse en otras actividades. Es ahí cuando los niños están haciendo la transición y es ahí también donde muchos de los padres llegan conmigo, como seguramente con otros profesionales, donde va de la mano mucho el comportamiento, su conducta. Y a veces los padres dicen, es que es contestón, no obedece, Mónica, ¿en qué momento mi hijo se perdió? O sea, era un niño bien dulce, bien amoroso, bien obediente y de repente pues ya no es nada, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Y a veces piensan otra vez que es esta parte de la conducta. Sí hay un reflejo en su conducta, pero es de acuerdo a la edad que tiene y no es la conducta en sí, sino es la etapa de desarrollo donde está. Y cuando
Incluso los padres que cuando yo conozco niños muy pequeñitos en la consulta que llegan conmigo, no sé, a lo mejor 5 o 6 añitos y que terminan su proceso y luego regresan en otra etapa, a veces regresan conmigo alrededor de los 8 o 9 añitos y entonces mamá me escribe por WhatsApp y me manda un mensaje como: Mónica, mi hijo está comportándose de esta manera y chamaco mal portado, etcétera. Y yo, ok, mamá, ¿qué te parece si antes de que venga tu hijo o tu hija, por qué no vienes tú y ponemos en contexto lo que está pasando y después agendamos para tu hijo? Pero la intención es: ven mamá, vamos a platicar para que te des cuenta que tu hijo ya se está despidiendo de la infancia, por eso ya no es tan obediente, por eso ya empieza a darse cuenta del valor de decir no, de poner límites a él mismo, porque ya se está construyendo. La adolescencia es eso. Había una mamá que decía en consulta: Mónica, hace, no sé, unas 2 semanas le compré de esos moños gigantes que le encantan, preciosos que se le ven. Ella lo escogió y ahora resulta que ya no lo quiere. O sea, ¿qué es lo que le pasa? Se lo acabo de comprar. Mamá, es que los pubertos son así, yo te decía, están en esta transición que es muy bonito el moño porque pues fueron muchos años de hábito, pero ya no más, mamá. Empiezo a darme cuenta que ya no me encanta porque pues me empiezo a dar cuenta que estoy creciendo y que ya hay otras cosas que me interesan, y los padres seguimos dando vueltas en el mismo círculo de la infancia de nuestros pequeños. Y yo te decía, nos cuesta mucho trabajo dejarlos crecer. Incluso hablando del desarrollo de las niñas, también en consulta es usual que a veces las mamás y los papás pueden detener la menstruación de sus pequeñas, y a veces es cierto, van con el endocrinólogo para que empiecen a trabajar algún tratamiento para poder alargar esta parte de la pubertad o de la infancia y que la menstruación llegue más adelante. Algunas veces puede ser que sea adecuado para la salud. Yo te diría, pregunta muy bien al profesional, pregunta muy bien al médico cuáles son las consecuencias, los efectos secundarios, perdón, y cuáles son los beneficios de poder poner una pausa o de irlo atrasando. Hay mamás que decidimos que yo soy respetuosa del desarrollo de mi hija y si su cuerpo dice que ya está listo y vamos a dejarlo fluir. Ahora, ¿qué fue lo que nos quedaría a nosotras como mamás y como papás? Apegarnos a la edad de nuestros pequeños y permitirles que ellos vayan creciendo. Esto significa que vamos a empezar a trabajar con empatía y que yo como mamá debo de transformarme en cómo mi hijo va evolucionando. Y cuando digo transformarme es que yo debo ser la mamá. Sería más bien la palabra correcta, más que transformarme, es crecer con mi pequeño, evolucionar con mi hijo. Si mi bebé es un recién nacido, pues yo soy mamá también de un recién nacido. Si mi bebé empieza a caminar, pues soy mamá de un toddler, por ejemplo. Y debo ser la mamá, ya no soy mamá de un recién nacido, por lo tanto yo también estoy evolucionando. Si mi hijo entró a preescolar, pues soy mamá de un niño de preescolar y estoy evolucionando con él. Escucho sus necesidades y las atiendo, pero con mi permiso. Y es cierto que los adultos, cuando somos papás primerizos, papás así, yo por ejemplo que tengo mi hija de 12, soy mamá primeriza de ella y yo voy creciendo con ella, y lo adecuado sería que yo me informara para yo crecer con ella antes de poderla limitar. Y en la adolescencia, pues qué te voy a platicar, que en la adolescencia de repente, incluso en la pubertad, todavía es muy usual que los padres lleguen a la consulta con muchas dudas sobre sexualidad con sus pequeños en la pubertad, porque ya empiezan a despertar y empiezan a ser curiosos de estos temas que en la escuela pues los conocen porque los libros así vienen marcados, y a veces nuestros niños vienen con esas dudas y los adultos nos cuesta mucho hablar sobre estos temas. Y los adultos durante la etapa infantil no quieren tocar estos temas, prefieren no hacerlos, y en la gran mayoría de los padres en consulta les he escuchado mucho decir que esos temas de sexualidad los van a tocar hasta la adolescencia cuando es necesario. Yo les digo, no papá, o sea, no te tienes que esperar hasta entonces. No quiero decir que los va a poner en práctica, no quiero decir que los va a necesitar, que los va a usar, no, pero tiene que tener todas las herramientas porque viene otra etapa de sexualidad muy diferente a la etapa infantil, y la verdad es que hablando de este tema deberíamos de ayudarles a nuestros pequeños informándoles. Por ejemplo, la sexualidad, hablar del cuidado de nuestro cuerpo, con nuestros pequeños cuando están muy bebés es, aunque no lo entiendan, por ejemplo, esta es mi cabeza, mis manos, mis hombros, mis cachetes,
dientes, mis rodillas, mi ombligo, mis piernas, mis dedos, mis pantorrillas, etcétera, y mencionar a todas las partes del cuerpo. Después también parte del cuidado es el que los niños se laven sus dientes, de que coman saludable, que cuiden su cuerpo, que se bañen también es cuidado del cuerpo, que le pongan seguro a la puerta también es cuidado del cuerpo. Estos, digamos que son unos pequeños escalones que nos van a servir por mucho para la adolescencia cuando nuestros niños necesiten hablar sobre sexualidad. Y ahí nosotros como adultos otra vez estaremos listos para dejarlos crecer. Ahora, los adultos, ¿cómo podemos expresar nuestro duelo? Nuestro duelo, yo te decía que no solamente es hablar de la muerte, sino de todas las cosas que perdemos. Y de alguna manera nosotras como mamás, como papás, no nos damos cuenta que también nosotras no es que nos estemos perdiendo como mamás o que a veces pensemos que estamos equivocadas o equivocados o que fallamos o Mónica ya no entendí o estoy confundida. Lo que pasa es que nuestros hijos están creciendo y necesitan de nuestro acompañamiento, pero nosotros, insisto, no nos damos cuenta que tenemos que saltar estas etapas con ellos y ellos en su naturaleza las van saltando, pero yo como mamá no sé cómo subirme al carro de la evolución, de su desarrollo y no sé en qué momento abordarlo o cómo abordarlo, porque es él quien va conduciendo o soy yo. Y yo les digo, papás, tú debes de informarte y acompáñalo porque al final cada niño es diferente. Entonces puede ser que tu hijo tenga 12 y los otros niños que conoces de 12 tengan un carro diferente y lo conducen de manera diferente, pues porque son diferentes dinámicas, edades, personalidades, etcétera. Entonces, ¿cómo es que nosotros los adultos, yo te decía, no nos damos cuenta y a veces nos da mucha frustración y a veces lo sabemos y nos da mucha tristeza y no dejamos que nuestros niños crezcan? En consulta me ha tocado ver más de una vez que a veces llegan a consulta niños ya, pues digamos a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, un niño de 5 o 6 años que de repente usa ropa muy pequeña, que la ropa ya le queda justa. Me ha tocado ver de repente los piecitos de los niños, sus zapatos, que se les notan ya los deditos porque los pies ya no les quedan, las chanclas de las niñas de repente se salen talón y a veces no es una cuestión de no comprar algo porque no puedo comprarlo, sino es esta necesidad de insistir porque todavía es parte de la etapa donde mi hija está. Y me ha tocado también incluso las niñas, yo te decía, pubertas o adolescentes que ya están creciendo y que a veces tienen una estatura muy pequeña, pero también es mamá que todavía sigue comprando su ropa, sigue decidiendo por ella y los niños y las niñas necesitan otra vez este permiso. Y a veces la niña llega muy frustrada porque pues trae los zapatos o está vestida como ella no quería cuando ya tienen, por ejemplo, 12 años. Entonces otra vez estoy atravesando como adulto ese duelo, pero no me doy cuenta, pero no la dejo crecer, pero no me di cuenta que ya no tengo una niña, sino ahora tengo una puberta. No me di cuenta que tenía una puberta y ya es adolescente como Mónica, si hace todavía unos meses hacía no sé tal actividad, ¿en qué momento creció? Es ahí donde te decía que los duelos son estas pequeñas pérdidas que tenemos como padres de las que no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, hace un tiempo me tocó escuchar una frase que, por ejemplo, decía algo así: ten un hijo, no un esposo. El hijo se queda para toda la vida. Entonces, imagínate qué fuerte. No tengas un esposo, mejor ten un hijo porque ellos se quedan para toda la vida. Entonces, imagínate un hijo que se queda contigo. La verdad es que son hijos alineados. Los hijos alineados son los hijos que tú vas amoldando a tu necesidad, que tú les dices qué es lo que tienen que hacer y a veces metemos, por ejemplo, mucho drama para que la relación vaya muy de acorde a lo que nosotros necesitamos como adultos. Y estos hijos que son alineados, por supuesto, no se separan de la madre o del padre, siguen el ritmo del adulto y a veces el hijo, por supuesto, muchas veces no va a madurar. Y en esa no madurez del niño, así se la va a llevar en sus siguientes etapas y revisa, porque a lo mejor en la etapa adulta tú eres o a lo mejor tu pareja también es un hijo de una madre o de un padre alineado. Quiere decir que son papás que, por ejemplo, tienen mamitis, tienen papitis, que cuando se casan siempre regresan con mamá, que viven en la casa de mamá o de papá o deciden mucho de lo que dicen los suegros o los propios padres y el hijo no logra tomar estas decisiones. Otra también es que
el que los hijos logren saberse que son de ellos mismos, porque realmente cuando nosotros trajimos al mundo a nuestros pequeños, nosotros decidimos convertirnos en padres. Nuestros hijos realmente nunca nos dijeron que querían venir, pero no nos damos cuenta también que ellos son de ellos mismos, son personas y no son una extensión de nosotros mismos. Y allí es donde nuestros niños de alguna manera u otra, cuando ellos crecen, nos están diciendo que son de ellos, pero nosotros insistimos en tenerlos con nosotros y hacerlos partes de nosotros. Y en consulta no tienen idea cuántas veces me ha tocado escuchar a los padres de decir: yo tomo decisiones por ti, no importa qué tan chiquita o esté grandota la decisión. Incluso si te llevo a comprar ropa, yo la voy a decidir. Y está muy bien, papá, tú puedes decidir porque quizá a lo mejor tú la vas a pagar, pero también dale la oportunidad de que tu hija tenga, por ejemplo, una personalidad y que ella pueda decidir qué es lo que se puede poner. Ahora, tú puedes poner el margen que tanto puedes pagar, el color o el largo de una falda, etcétera. Digo, estoy pensando de acuerdo a los valores que tiene cada familia y al estilo también, respetando la personalidad de nuestros niños. Y a veces esas pequeñas decisiones también son parte de esta lucha por el crecimiento del mío como adulto, que me niego a que él crezca y yo no me he dado cuenta que necesito evolucionar con mi hijo, versus mi hijo que está luchando por continuar su línea de vida. Y la otra también es que ¿cuántas veces revisa cómo está tu vocabulario cuando a veces en consulta es muy usual decir es que mi niña o es que mi chiquito, cuando ya son niños que ya están súper grandes? O sea, me refiero que de repente niños de 10, 12 años, es que mi pequeño, es que mi chiquito, es que mi niña. Y la otra también, digo aquí versus la otra parte que hoy no vamos a tocar, pero cuando decimos a veces es que papi, por favor no lo hagas, mamita, bájate de ahí. A veces les estamos colocando un rol que no les corresponde, pero hoy vamos a platicar esto de cómo infantilizamos tanto a nuestros niños, los detenemos en su crecimiento y pues por supuesto que ellos no avanzan. Y a veces esta necesidad de este miedo que yo tengo para que ellos sigan creciendo, hay una sobreprotección muy marcada de nosotros como adultos que no les permitimos crecer a nuestros pequeños. Y es una manera de cómo manejamos nosotros los adultos nuestro miedo y no les permitimos crecer. Entonces, de hecho, en consulta, cuando los niños ya están grandes, que ya son adolescentes, en esta transición de la pubertad a la adolescencia, ya empiezan a tener los niños comportamientos ya no infantiles, sino más adolescentes, como por ejemplo pertenecer a un círculo social, o las niñas o niños ya empezar a buscar su par, como empezar el noviazgo, por ejemplo. Y muchos de los padres están muy en desacuerdo porque creen que están muy pequeños. Y la verdad es que para hablar de noviazgo, otra vez debes de sentarte con papá y con mamá, los dos adultos, para poder establecer reglas que por supuesto habrá que comunicárselas a su hijo, y de ahí va a ayudarle a tu hijo a orientarse cómo funciona el noviazgo a la edad, pues para que ellos lo puedan vivir, porque realmente son etapas, insisto, que no las podemos detener. Entonces, estos miedos en consulta suelen ser comunes. En consulta me ha tocado ver que los padres, insisto, llegan por una razón, y cuando empezamos a rascarle, es este miedo que tenemos los adultos de no dejarlos crecer. Es este duelo que incluso los mismos padres nos quedamos atorados en etapas más atrás de nuestros pequeños, en etapas infantiles, y no los dejamos crecer. Y por supuesto, este duelo que nos viene a los adultos es una sensación de abandono. Porque, pues yo te decía, con el caso de mi pequeña, donde pues yo no la quería llevar yo a clases de estimulación, porque yo decía, pues es que ya no me va a necesitar, y efectivamente así fue. Y muchas de las madres, más en la cultura, por ejemplo, mexicana o latina, que estamos muy dadas las madres a cuidar a nuestros pequeños, a veces tenemos un hijo y vemos que ya creció y a veces tenemos otro, y entonces es como para ir supliendo o ir llenando esto, porque a veces es esto lo que nos queda como madres. Entonces necesito de sentirme necesitada para que mi vida funcione, y no puedo con el crecimiento de mi hijo. Ahora, te voy a dar algunas recomendaciones cómo lo podemos empezar a trabajar, porque esto es algo completamente esperado dentro de la crianza. Nuestros niños van creciendo, pero nosotros los papás, las mamás, necesitamos aceptar el desarrollo de nuestro hijo, acompañarlo, por supuesto, con todo lo que implica el acompañamiento de un niño. Necesitamos acercarnos a profesionales porque para que nos hablen de las diferentes etapas y qué esperar de las etapas. En consulta, los niños ciertamente entran a trabajar con sus padres, pero también trabajamos mucho asesoría a padres, que los padres se acercan, por
por primera vez conmigo, ellos traen una lista de dudas, yo les ayudo a resolverlas y los padres vienen posteriormente de vez en cuando a seguir preguntando. Y muchas de estas dudas me gusta mucho cuando ellos traen sus preguntas, ayudarles a ubicarse en qué etapa están de sus hijos, qué esperar de esa etapa donde ellos tienen dudas y cómo es la transición para la siguiente etapa y qué esperar de la siguiente etapa para que ellos vayan sabiendo que va a haber cambios de manera anticipada. Eso es muy bueno porque los ayuda a ubicarse y no quedarse atorados en la etapa donde están sus hijos, porque yo te decía que a veces no es el comportamiento del niño, es la etapa donde está que los padres es una lucha pues de no dejarlos crecer. Entonces, lo más importante aquí, una recomendación sería, otra vez, vamos a darnos cuenta que nuestros niños están creciendo. En casa, échate un clavado a tu interior para ver y reconocer en qué etapa está tu hijo. Revisa también, por ejemplo, si el pañal a lo mejor no lo termina de dejar porque tú se lo sigues poniendo. A lo mejor tu hijo ya está listo para mudarse a la camita, pero tú no lo dejas ir porque tú necesitas que se quede contigo, porque probablemente a lo mejor en casa hay cambios muy recientes y tú te sientes muy segura si tu hijo viene y te acompaña. Y la verdad es que esto es muy fuerte porque le estamos dando a nuestro hijo un rol que no le corresponde. A lo mejor está ocupando el lugar de papá si es que papá ya se fue, por ejemplo. Y esto también es muy esperado en la consulta. Es una de las razones por las que los padres llegan también a consulta. La otra también es que hay que tener bien presentes que los hijos pues no son nuestros, yo no soy la dueña de mis hijos. Yo decidí ser madre y pues ahora yo los cuido y los acompaño y les acompaño en este crecimiento. Tienen mi permiso de poder crecer. Yo me informo y los acompaño para que ellos crezcan de manera saludable en lo posible. Pero también yo voy a tener presente que ellos, insisto, no son míos, que ellos son de ellos, que ellos están creciendo y que cada día que crecen es una etapa que están avanzando y que ya hay etapas que ya no van para atrás. Ellos ya no pueden regresar, pero yo tampoco puedo regresar. Y entonces los suelto en esas etapas, pero los acompaño para las que siguen y me doy cuenta que en algún momento ellos se van a ir. Por eso cuando van a consulta a los papás, me gusta mucho dibujarles un mapita sobre la familia, donde yo les platicaba que los padres van arriba, los hijos van abajo, y hablando de la familia, cuando hablamos del tiempo de calidad, es sí, papá, dale tiempo de calidad a tu hija, pero también dale tiempo de calidad a tu esposa o a la pareja con la que estás, pero antes de todo eso, date tiempo de calidad a ti, porque realmente los hijos se van a ir, y cuando los hijos se vayan, lo único que te va a quedar será tu esposo o tu esposo en medida que lo hayas trabajado. Ahora, si estás soltero, date tiempo de calidad a ti, para que el día que encuentres pareja, sigas siendo la persona individual que eres, porque ser individual está súper bien. De hecho, el matrimonio, las parejas, es un trabajo en equipo, pero ninguno de los dos pierde esta individualidad. Entonces, con ese mismo aprendizaje, aprende a soltar a tus hijos, porque un día se van a ir y el que se vaya está muy bien. Alguna vez me ha tocado escuchar, más de una vez, desafortunadamente, cuando a veces los padres ponemos en ellos, ponemos en los hijos nuestras expectativas o nuestros sueños frustrados. A mí me hubiera encantado en la universidad haberme ido a España a estudiar. Yo, Mónica, nunca tuve la oportunidad de hacerlo y me encantaría que mi hija se fuera. Ese es mi sueño, pero no es el sueño de mi hija. Y muchos de los padres acomodan y para que los hijos se vayan y cumplan esos sueños. Hemos sabido también de casos, por ejemplo, de padres abogados que son abogados y hacen todo lo posible para que sus hijos sean abogados. Y hay hijos, que terminan la licenciatura, pero no son felices. Hay hijos que incluso se quedan a la mitad de la licenciatura y tampoco son felices. A eso me refiero. Nuestros hijos no son de nuestra propiedad, son de ellos. Entonces hay que entender que ellos se van a ir. Ahora, sí acompáñalos en su crecimiento, sí acompáñalos con amor, permíteles crecer, tú también permítete crecer con esta evolución de tus hijos. Sé la madre, yo te decía, evoluciona con ellos y sí transfórmate. Probablemente si tienes 2 hijos, 3 hijos, sé la madre de las edades que cada uno de tus hijos requiere, y a veces la crianza que tú tienes no funciona para los 3 al mismo ritmo.
A veces doy una indicación y no queda clara para los tres. Pues no, mamá, porque los tres tienen edades diferentes y comprenden diferente. Entonces necesito dársela a cada uno de manera muy particular e ir evolucionando con ese crecimiento, porque de aquí a un mes probablemente esta técnica no me funcione, entonces cambiaré a otra cosa. Y es ahí donde cuando los hijos crecen, nuestro duelo, me quedo atorado de pensar por qué antes me funcionaba y esto ya no me funciona. Mamá, es que tus hijos crecieron, pero tú te quedaste atorada todavía. Ya casi para finalizar también es que es bien importante que los adultos, tanto papá como mamá, estemos trabajando sobre nuestros propios monstruos. Y con monstruos me refiero a todos los pendientes que tú como adulto traes, para no ponerlos en el desarrollo de tu hijo. Yo te platicaba que es muy usual que los adultos pongamos estos miedos cuando nuestros niños van creciendo, y a veces si yo pasé por una situación no quiero que pase, y a veces yo mismo pongo esta situación sobre la mesa o se la pongo enfrente a mi hijo, cuando lo que yo quiero es que mi hijo no se la cruce para que no la viva. Imaginemos que yo soy una mamá que fui mamá, que me embaracé desde muy jovencita, súper chiquita, y no quiero que eso pase con mi hija. Pero a veces es este miedo tan grande mío como mamá, que en lugar de que mi hija evolucione y vaya por otro camino, yo lo traigo a colación y se lo presento a mi hija. Y no estoy diciendo que estoy abriéndole el camino para que ella lo haga, pero es otra vez sacar mis miedos de mi baúl y ponérselos, presentárselos a mi hija, y a veces pues a lo mejor está anticipándome para que ellos lo hagan. Entonces es bien importante que nosotros nos acercamos a profesionales y empecemos a trabajar nuestros propios miedos. Y por supuesto pues hay que empezar a buscar apoyo profesional, porque es una manera de empezar a trabajar de manera interna esta parte que nos toca a nosotros como individuos, pues para ser mejores personas y por supuesto ser mejores padres. Voy a leer un poquito sobre sus comentarios. Dice Danielis Lisandra: hola. María Luisa Medina: maravilloso, muchísimas gracias. Ivonne Flores: hola. Aida Rosa Clavel Betancourt dice: hola, soy de Cuba y mi nietecito es muy hiperactivo, ¿cómo puedo relacionarme con él? Aida, si dices que es muy hiperactivo, habrá que buscar un profesional. Por ejemplo, puedes ir con un neuropediatra o un psicopedagogo, que son quienes hacen el diagnóstico también, por ejemplo, de TDAH, que va muy de la mano con la hiperactividad también, y son pues varias horas de evaluación para que te puedan entregar un diagnóstico, y junto con ese vienen las recomendaciones de acuerdo a la edad y el grado de TDAH también, o el tipo, perdón, que tiene los niños. Luzama Vargas dice: muy difícil, pero no imposible. Así es. La verdad es que es algo por lo que todos los papás transitamos. Yo te decía que no nos damos cuenta hasta que de repente te das, porque realmente sí te das cuenta cuando entiendes, te das cuenta que las cosas no se acomodan, te sientes y las reflexionas. De hecho, en consulta, cuando van a los padres conmigo, que nos sentamos, ponemos el problema sobre la mesa, y yo te decía que desmenuzamos mucho la situación y los padres se abren mucho y ven las cosas ahora desde la perspectiva del niño, y en muchas de las cosas se dan cuenta de ellos, de las cosas que hay que mejorar y de cuánto los padres hicieron, y de verdad es que ahora sí lo que ellos les toca trabajar fluye súper bonito, porque ellos se dan cuenta de pues las situaciones que hay que estar trabajando. Ladies Hernández dice: mis bendiciones, eso es muy importante estimularlo para que sientan que son valorados, perdón. Laura Edith: todos los cambios son difíciles, todos, incluyéndonos nosotros también, porque pues ya no, por ejemplo, yo soy mamá desde, mi hija Renata nació, no recuerdo muy bien si, creo que yo me embaracé cuando tenía 31 y nació cuando tenía 32. José, a diferencia, nació cuando tenía 36 o 37, no recuerdo muy bien. Y aunque yo decía con José, pues tengo muchas cosas ya muy aprendidas, claro que no, estaba yo en otra etapa de mi vida, en otra edad de mi vida, en otro contexto de mi vida, y por supuesto estaba yo teniendo un bebé diferente, por lo tanto las situaciones eran diferentes, y a veces es ahí donde también viene una parte del duelo, de decir: no, pues es que esta situación ya me había pasado con mi otra hija. Sí, te había pasado en otro tiempo, en otro momento, pero ahorita estoy en otro momento muy distinto, y es ahí otra vez, insisto, donde no me doy cuenta y me quedo atorada. El duelo es quedarme yo con este dolor, con esta ausencia de quedarme en una etapa donde no avanzo. Ladies Hernández dice: buenas noches, soy de Cuba, tengo un nieto de 6 años
y es de los que tira besitos, es difícil para que les dé besitos. Dice, pero siempre los cambios son buenos y el desarrollo y en el desarrollo del ser humano son necesarios. Laura Eddy dice, me identifico, debo soltar. Yo creo que todas las mamás, Laura. Excelente información, muchísimas gracias. Jair Suárez, saludos desde Guatemala. Muchísimos saludos, Jair. Vanessa Torres dice, muy importante cada conferencia, me instruye, me interesa que mis hijos sean independientes. Muy bien, Vanessa, pues bienvenida. Marisa Córdoba de este lado dice, ¿qué opina que los niños duermen con su mamá? Marisa, date una vuelta en el video pasado. Justamente la semana pasada estuvimos hablando sobre la transición de los niños, de cómo hacer que los niños vayan a dormir a su camita. No te puedo dar una opinión porque allá te hablo mucho a detalle también sobre la edad adecuada en que los niños deberían de dormir con sus papás, porque es muy seguro, pero también cuándo es la edad adecuada para que los niños empiecen a moverse a su camita, y te doy las razones del por qué. Allá hay como con mucho detalle. Y Paul Robledo dice, saludos desde Cuba, gracias por la información. Pues muchísimas gracias, Raúl. El día de hoy voy a dejarles una fotito, porque ya vi otra vez que la pantalla está al revés. Este libro, creo que no se los he recomendado por aquí, pero en Instagram les hice un reel chiquitito también. No estoy segura si dura 1 minuto, pero es cortitito, donde les hablo de por qué tienen que leer este libro. Es un libro que se llama Cosas que nunca hablé con mi madre. Es un libro bien bonito. Son 17 historias que revelan cómo la relación con nuestras madres nos marcan para siempre. Les voy a dar acá, dice, cada ensayo es un momento para sentir, reflexionar, para analizar de manera más profunda el vínculo individual que tenemos con nuestras propias madres. Por ejemplo, la autora habla sobre su infancia como hijo de una madre sorda. Hay otra autora mexicana que escribe un ensayo muy especial sobre lo que significó ser hija de una sobreviviente del Holocausto. Otra mexicana que narra cómo lo vivió tras el divorcio de sus padres en relación con una madre que nunca volvió a ser la misma, y así. Son 17 pequeños ensayos que te hablan y te conectan a ti como ser humano. Aunque seas mujer u hombre, esto no tiene nada que ver, porque al final de cuentas todos tuvimos una mamá. Son 17 historias que al final de cuentas tú te identificas con alguna o tú agregas la tuya. Y esta de las cosas que nunca hablé con mi madre son estas cosas que nosotros como seres humanos vivimos y que a veces normalizas y que a veces ya no tocas el tema porque a veces piensas, no es mi historia, es la de ella, pero no te das cuenta que su historia te impactó y que mucho de la historia de tu madre es parte de lo que tú has crecido y que es parte de tu personalidad. Entonces, al final, ellas y ellos, porque son hombres y mujeres quienes escriben este libro, cuentan cómo vivieron ciertas historias de su madre, cómo lo interpretaron ellos y cómo eso les impactó en su vida. Y hay historias muy similares aquí donde viene cómo las madres no dejan crecer a sus hijas y cómo las hijas, incluso hay una historia de una chica que ella decía que era mamá soltera y mamá todo el tiempo estuvo muy apegada a ella, y habla de la parte infantil, que cuando ella era muy pequeña, ella tiene recuerdos muy bonitos de su mamá porque vivían historias pues muy bonitas, infantiles, muy divertidas, pero conforme ella fue creciendo, su mamá no le permitió crecer y ella buscaba motivos y razones para irse y separarse de su mamá, que no la dejaba crecer. Incluso la jovencita, ya en la etapa adulta, en la etapa adolescente también, ella empezó a probar algunas sustancias y a meterse en situaciones muy oscuras también, de mucho riesgo también, por esta parte de que la mamá no le dejaba crecer. Entonces, este es un libro que puedes encontrar en Gandhi, en cualquier librería también, pero si te das una vuelta por Audible, son audiolibros que mientras lavas los trastes, mientras manejas, mientras estás haciendo alguna actividad, escuchas, y la verdad es que puedes devorar libros. Este libro lo vas a encontrar allí en Audible. Para que te des una vuelta, yo te decía, y que puedas interiorizar y te sacuda escuchar las historias de otras personas, cómo nos impacta a nosotros. Y yo te decía que es parte del duelo que tenemos con nuestras niñas y nuestros niños, porque estamos muy acomodadas en nuestra necesidad. De hecho, el duelo, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, lo que más nos duele de la muerte de una persona no es la muerte en sí de la persona. La extrañamos, sí, pero nos extrañamos más nosotros de lo que nosotros éramos cuando estábamos con la persona.
extraño los momentos de estar con la persona que por supuesto ahora ya no los tengo. Extraño su ausencia, sí, la extraño a ella, pero también me extraño a mí de lo que yo era cuando estábamos juntos. Entonces el duelo es eso, el no poder resolver esta ausencia, de cómo me está doliendo y de no poder avanzar a las siguientes etapas. Pero ahora con los hijos. Yo te voy a compartir rapidito que cuando mi hija de 12 años, ella hizo la transición de su etapa infantil a la pubertad, la verdad es que fue una etapa para mí que fue muy dura y muy difícil, porque yo recuerdo que mi hija cuando estaba muy pequeña, yo le pinté un mural en su cuarto donde había un árbol y había unos búhos y le pinté unas nubes, incluso su cuarto en otras paredes tenían flores alrededor, había una pared que era morada y pues ya saben, como niña pues había muchos rosas y muchos lilas en su cuarto. Y conforme ella fue creciendo, yo recuerdo que hubo un momento donde ella me dijo, hay ropa que yo ya no quiero, pero mi hija había cosas que le seguían regalando, como digamos que de niña, y ella las seguía recibiendo porque ella decía, pues no quiero lastimar los sentimientos de las personas que me las regalan y las voy a aceptar, pero nunca las usaba. Entonces recuerdo que había pasado una Navidad y aun cuando le habían regalado ropa, mi hija la sacó y me acuerdo que la dejó en las escaleras y me dijo, voy a ser honesta contigo, esta ropa no me la voy a poner, así que la voy a sacar. Y yo, Mónica, la mamá, pensé, dije, está bien, puedes sacarla, es más, me agrada mucho la idea y agradezco que seas muy honesta, saca toda la ropa que no te vas a poner para que hagas espacio pues de las cosas que se te pueden comprar más adelante para que pues tengas espacio. Pues no se lo dije 2 veces porque ella sacó hasta los tapetes del baño, la colcha rosa que yo les platicaba, me dijo ya no quiero el morado que está en mi pared, lo cambió por ejemplo por un gris, la cama que estaba súper preciosa, pues adiós mamá, ya no es parte de mi infancia. Todo se cambió automáticamente. De hecho, las sábanas de la cámara individual se cambió a una cama más grande. Y yo recuerdo que esas cosas fueron como poquito más de unos 6 meses que duró esa transición, que ella limpió su habitación y la cambió rápido. Fue cuestión de semanas. Pero para mí, Mónica, y yo creo que yo lo viví así porque yo veo que papá lo vive pues como al ritmo del niño, lo suelta y va a la siguiente etapa, pero a mí me costó muchísimo. Yo recuerdo que cuando mi hija sacó esas cosas, abajo de las escaleras tenemos un espacio donde era un área de juego y esa área se quedó lleno de los juguetes de mi hija y en la sala no estaba transitable para poder caminar. La lavandería de mi casa tiene un espacio muy grande porque la mitad funciona como bodega, no se podía ni caminar de las cosas que mi hija sacaba y por más que me decían véndelas, regálalas, dónalas, cámbialas, yo con la excusa de no tengo tiempo, después lo voy a hacer. Yo recuerdo mucho que una vez me senté en las escaleras a llorar y les grabé un video que por ahí lo tengo guardado de la cocinita de mi hija, que yo todavía tengo recuerdos de cuando Santa la trajo y papá la estaba armando. Mi hija todavía usaba pañal y tenía como añito y medio. Entonces mientras papá la armaba con tornillos y el taladro y todo para poner los tornillos que quedaran bien seguros, mi hija se arrastraba y se metía en la caja y yo la recuerdo porque estaba súper chiquitita y tenía como año y medio cuando se la trajeron y esa cocina todavía mi hijo la usó hasta hace como unos 2 años. De hecho, mucho del material que yo tengo en consulta era de mi hija y no saben cómo me encanta que los niños lo disfruten y que jueguen con ello, pero para que saliera de casa para mí fue algo gigante, fue muy doloroso saber que mi hija estaba haciendo esta transición y me daba cuenta que era yo la que no podía soltar. Y les prometo que esas cosas duraron ahí por meses, hasta que un día dije, bueno, Mónica, las cosas no pueden estar aquí por siempre. Renata no va a detenerse porque tú lo lamentes. Ella va a seguir creciendo y necesita de tu permiso para que ella pueda seguir creciendo y pueda seguir yendo a las siguientes etapas. Y yo recuerdo que mi vecino, pues le escribí aquí a la vecina de al lado y le escribí, vecina, tiene ya 2 niñas más pequeñas que mi hija. Y le dije, mi hija dejó muchísimas cosas, pues tú sabes si quieres darte una vuelta y llevarte algunas cosas, se llevó todo y no me puso excusas, ¿cuánto es, Mónica? Nada, se lo llevó todo y vino el papá, el mamá y las niñas y estaban pues llevándose cosas y entre todos, entre la familia de ella y la familia de aquí empezamos a carrear al patio y ellos lo metieron a su casa. Fue para mí el despedirme y cerrar estos ciclos. Algo que debo compartirte también es que
había una caja de cosas, de juguetes que mi hija, de unos muñequitos que a lo mejor tú los conoces, se llaman Little Pet Shops. Son unas mascotitas chiquitas, unos perritos, son diferentes animales, pequeñitos. Esos eran sus juguetes favoritos de mi hija durante toda su infancia. Y juntó muchísimos, junto con una caja de cositas que ella les armaba casitas, pero con vasitos, camitas, ropita, etcétera. Y en esa parte yo la tenía, pero luego la soltaba y luego la tenía y luego la soltaba. Y cuando vinieron los vecinos y se llevaron las cosas, yo lo que decidí para mí fue: Mónica, suéltalo, tu hija lo soltó, quiere decir que tú también debes estar lista y deja que estas cosas se hagan feliz a otras niñas. Y lo solté. Después, con el tiempo, debo confesarte que me arrepentí mucho porque dije, creo que una gran parte de eso, si no es que todo, me hubiera quedado con él. Pues a lo mejor en esta parte que a lo mejor, pues yo no sé si es ridícula o cursi de decir, cuando mis hijos tengan sus hijos, podérselos compartir. Lo que yo no quería era quedarme atorada en esa parte del duelo y decir, suéltalo. Hizo feliz a una niña, va a ser feliz a otras niñas más, suéltalo. Después, con el tiempo y en la más limpieza, aparecieron otros juguetitos de esos que a mi hija le gustaban y por supuesto esos los tengo ahí. De hecho, mi hermana, que tiene una niña más pequeña que mi hija, también le tocó la etapa de los ponis. También le dije a mi hermana, por favor, ayúdame a rescatar los ponis que tenga Sofía y mándamelos. Y todavía tengo como unos 3 ponis que mi hija jugó y esos muñequitos que también jugó, y mi corazón está en paz. Y ahí los tengo para mí como el tesoro más preciado, que para mí significan la infancia de mi hija. Y son poquitas cosas. Cuando mi hijo empezó a crecer, a él le gustaba mucho Paw Patrol. Y también le compramos unos carritos y esa colección ya no me pasó como mi hija. Dejé que disfrutara de sus juguetes y de hecho todavía en la lavandería tengo cosas que también él ya les dijo adiós. Estoy esperando que sea este fin de semana para depurar y vamos a empezar a repartir porque hay cosas que él quiere vender. Probablemente hay cosas que se van a donar también para ver cómo lo vamos a organizar, pero ya tengo el apartado, por ejemplo, de esos carritos de Paw Patrol. Ya tengo en mente, les saqué en Pinterest, que si quieren les voy a subir una fotito más al rato de cómo encontré un cuadro de pared, literalmente, donde en medio va una fotografía de tu hijo a la edad que tiene y en la parte de alrededor yo le puedo pegar, por ejemplo, los carritos con pegamento y pues ya los pones pegados a la pared. Es lo que voy a hacer con mi hijo de los que le gustan mucho los Hot Wheels. Está en esa transición de que le gustan, pero ya los está empezando a dejar porque ya pasó a otra etapa de juego y cómo lo voy a resolver. Pero es esta parte donde yo te decía que es muy doloroso, definitivamente sí, porque pues son nuestros hijos. De verdad que como mamá creo que la parte más importante de nosotras como mamás es el sabernos que somos madres y sabernos que nuestros hijos nos necesitan. Es lo que nos hace ser madres, pero ser madres va más allá. Entonces nuestros niños crecen y verlos crecer saludables van a ser saludables en medida que nosotras como mamás o papás también lo somos. Así que pues nada, dice Claudia Montejano, dice, yo compré ese libro porque vi tu recomendación, ya casi voy por la mitad del libro. Sí, y está súper padre, ¿verdad, Claudia? O sea, es un libro muy profundo, es un libro muy profundo que si tú lo lees, tómate tu tiempo, tu tecito, tu tiempo para poderlo leer con mucha calma, porque haces pausas, interiorizas de manera muy profunda, vienen frases muy profundas y todas las historias tienen lecciones muy profundas que tú te sacude muchísimo y hace que tú como persona te eches un clavado en tu interior para poder revisar pues ahora cómo está tu historia de vida, ¿no? Y qué es lo que no quieres para tus hijos, porque hay muchas cosas que definitivamente como madres, insisto, no te das cuenta, pero el libro te hace que te des cuenta y que tú digas, esto no es lo que quiero, estoy empezando a ser consciente porque yo no quiero hacerlo. Así que, pues nada, me voy a ir despidiendo. Laura dice muchísimas gracias. Laura dice todo lo que dice, yo todo quiero que regale mi niña, que ya muchas cosas no le usa, pero las quiere regalar aún, ya entendí esa parte. Sí, lo que tú, no sé, por ejemplo, el otro día vi una mamá, la verdad es que me dio mucha pena preguntarle si era un collar que ella había comprado, pero se quedó guardado en mi memoria, no lo he buscado, pero quiero hacerlo. Era un collar que yo no sé si ustedes habrán usado uno, yo no usé uno, pero me tocó verlo por allá en los 90s, de esos collares de plástico, y se ve que ella tenía figuritas.
de un juguete y literalmente le puso como una rondana chiquitita, así como pegada. Y entonces ella se lo puso al collar y el collar traía como 5 objetos. Recuerdo mucho que traía un troll de esos chiquititos que eran de los 90s, que tenían cabello largo, así chiquitito, y tenía un corazón también como de plástico, y traía como un Hot Wheel chiquitito también. Eran como 4 o 5 piezas que traía y era un collar. Y dije, claro, no se me ocurrió como mamá de repente ponerte algo así, o una pulsera como de esos collares o pulseras que te hacen los niños en la escuela, pero con algún juguete significativo que sabes, que tú dices, bueno, no me deshago de esto, pero le doy un lugar como muy especial, ¿sabes? En lugar de tenerlo guardado, porque al final de cuentas pues voy a seguir mi duelo. Y de hecho realmente el duelo es eso, cuando hay la pérdida de una persona, la persona se toma su tiempo hasta que está lista de soltarla, y hay un momento donde la persona empieza a deshacerse de las cosas, ya sea que las done, las regale, las venda. Al final de cuentas es decirle adiós, separarse de las cosas para continuar. Y realmente es eso que hacemos las mamás. Pero hablando de nuestros niños, por ejemplo, el ropón de cuando mi hija se bautizó por la religión católica, las madrinas le regalaron 2 y uno de ellos fue completamente blanco. Mi hija de 12 años se bautizó con él, después se bautizó mi sobrina Sofía y después se bautizó mi hijo con ese mismo ropón. Lo mandé a la tintorería y yo ahí lo tengo porque mi idea es que ya después pues mis nietos, si es que hubiera, o los hijos de mi hermana quisieran usar ese ropón, es el ropón que quisiéramos usar, pero ese es algo de nosotros como familia, algo significativo de la infancia de nuestros pequeños. Y creo yo que en esa parte como mamá me siento muy contenta de compartir esta parte de los lazos y los vínculos que hacemos con las personas. Vanessa dice, desde Cuba te sigo, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a ti, Vanessa, muchísimas gracias que me acompañas para acá. Así que gracias, Claudia, por platicar allá con la mamá cuando hablaban del libro. Así se llama, Cosas que nunca hablé con mi madre. Les voy a pegar el reel aquí en la página para que lo puedan ver. Allá hay un reel chiquitito, yo te decía que del por qué tienes que leer este libro. Les voy a compartir un pedacito, a ver si luego lo encuentro, porque a veces los autores te comparten, por ejemplo, las primeras 10 hojas de la lectura para que puedas leerlo. A ver si lo encuentro, se los voy a compartir. Y definitivamente es un libro que sí tienes que leer, hablando de los duelos, para que puedas soltar y puedas acomodar tu historia de vida. Así que, pues nada, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y los invito a que se queden aquí en la plataforma, porque pues procuro subirles información sobre crianza casi todos los días. Allá de repente también intento ser también constante, pero de verdad que todo lo que ven en la pantalla de la página, todo, absolutamente todo lo hago yo sola, desde editar, subir, programar, hacer los videos, grabarlos y después generar ideas para cómo subirles información, que al final de cuentas no solamente sea como un video que se vea bonito, sino que tenga un contenido de valor también. Todo eso lo hago yo y yo agradezco mucho que sean pacientes. Y las invito los días miércoles, todos los miércoles, para las personas que están aquí en Tijuana. Tenemos un círculo de mujeres donde es terapia grupal para mujeres y se ha hecho un grupo tan bonito todos los miércoles a las 9:30. Empezamos a las 9:30, terminamos a las 11:30 y es exclusivo de mujeres. Es un grupo precioso para que puedan venir de manera presencial. Así que ahora sí, les agradezco muchísimo. Les dejo saludos gigantes. Fabiola López, saludo. Fabi, nos vemos. Y ahora sí, nos vemos. La siguiente semana van a estar viendo acá arriba en la portada, pues de qué vamos a estar hablando. Compartan para que otros padres y otras mamás estén también en el mismo canal. Bye.